Sí, mira, yo de experto no soy experto, no, pero sí es cierto que hay, al parecer, siempre digo al parecer porque es muy complicado saber exactamente qué es cada cosa, ¿no? Pero si nos atenemos a que cada uno de nosotros tenemos partiendo de la base que cada uno tenemos una temperatura física que se manifiesta en el cuerpo de una manera, que cada uno tenemos una mayor o menor resistencia, por ejemplo, al calor o al frío, que somos cada uno un caso distinto, pues, ¿por qué no pensar que quizás haya una posibilidad de que en ese contacto con esas otras realidades, nuestro organismo, al estar en una diferencia de intensidades, pues justamente manifieste esas bajadas de temperatura, que en algunas otras personas pues, se pueden manifestar en subidas de temperatura. Hay a quienes les baja, hay a quienes les sube. Pero, ¿por qué no pensar? Porque a fin de cuentas, todo este tipo de realidades, llamémosle espirituales, daimónicas, lo que sea, son un tipo de energía. Entonces, la energía de una manera u otra tiene que tener algún tipo de características que nosotros que somos energía también, pues algunas veces puede ir conjuntada y otras veces nos puede llevar a ajustar y hacernos sentir mucho frío y alterarnos, claro, claro. Claro, también puede ser, Aldo, pienso yo, pues vamos, es una de mis teorías, ¿no? De que las energías o las entidades o lo que sea, digamos que absorben un poquito la energía que hay alrededor, ¿no? Y una de las energías es precisamente el calor, ¿no? Mira, hay Y una quizás, teoría, es una de las teorías que se dicen, ¿no? Que para manifestarse un fenómeno paranormal parece como que se encapsula dentro de lo que es nuestro soporte físico y que de una manera u otra se amolda. Es una de las teorías que se dan, ¿no? Otra teoría es que simplemente se trata de distintos voltajes, por decirlo así. Ese tipo de entidades pueden estar sujetas a otro tipo de realidades físicas que nosotros no tenemos porque nosotros estamos atados al cuerpo, pero ese tipo de realidades están en otro tipo de densidad física que es distinta a la nuestra. Entonces, pueden ser muchas posibilidades. Lo que sí creo que tiene que ver un poco con todo esto es que en realidad estamos hablando de energía con energía, o sea, nosotros como energía, lo que sea esa realidad con energía, y que muchas veces pues es mucho más suave y otras veces pues efectivamente te puede causar mucho frío o se pueden notar muchos parones muchas variaciones de temperatura, que incluso ya no es una cuestión solamente física, ¿no? Sino cosas medibles o sea, quiero decir que ya no es una cosa subjetiva de quien lo está sintiendo, sino que se puede medir ese tipo de bajones. Es curioso, es interesante. Claro, yo tal y como lo estás contando, que yo soy un poquillo más pro de la ciencia, tal y como lo estás contando, yo me da una pequeña hipótesis, no teoría, porque una teoría sería algo mucho más importante, pero a mí me crea una idea que puede ser que las cosas, las energías, los objetos, todo, tienden a equiparar temperaturas cuando se tocan. Por ejemplo, una nevera, ya sabemos que da una temperatura continua y una cosa que metemos en la nevera tiende a igualar la temperatura de la nevera. Yo pienso que puedan ir por ahí los tiros de que dos cosas, llamemos la entidad y la persona que están en el mismo sitio, tienden a equiparar las temperaturas. Puede ser, es interesante porque además hay un punto, es interesante porque quizás nosotros como seres humanos estamos, digamos, metidos en una especie de correspondencias ambientales. O sea, quiero decir que Sí. si tenemos frío nos abrigamos, si tenemos calor, y si queremos Así. entrar en calor, pues hacemos esto directamente para intentar entrar en una temperatura más o menos que para nosotros sea digerible, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar que quizás ese tipo de entidades también de una manera u otra busquen ese tipo de correspondencia con nosotros para poder entrar, digamos, en una especie como de ambiente común? Por eso es que puede ser, ¿no? Quizás que muchas veces cuando se intenta reproducir un fenómeno paranormal es imposible, es complicadísimo. ¿Por qué? Porque tiene sus propias leyes. Entonces, nosotros desconocemos muchísimo de qué tipo de leyes físicas pueden tener en ese tipo de nuevo estado vital. Entonces, puede ser, es interesante, claro, claro. Claro, es cierto que pueden tener otros tipos de leyes y que a día de hoy la ciencia, pues en ese aspecto no sabe, porque la ciencia, lo que sí sabemos hoy
y por eso la ciencia es ciencia y es tan importante, es que la ciencia no conjetura, o sabe o no sabe. Sin embargo, en este aspecto no lo descarta, lo estudia, pero no lo descarta. Si fuera una patochada, no lo estudiaría, lo desecharía totalmente y se iría por otros derroteros, pero sí, todo esto está muy estudiado por la ciencia. Lo que pasa es que no hay nada en claro, quizás por lo que tú dices, porque entra otro tipo de leyes que no conocemos. Claro, es que yo creo que lo interesante de la ciencia en este momento es que justamente están ya haciéndose más preguntas que son mucho más interesantes. ¿Pero por qué? Porque por fin estamos comprendiendo que, vale, o sea, somos el género humano, sí, pero que el género humano está sujeto a una cantidad de variables tremendas, ¿no? Y que nuestra visión respecto a determinadas cosas es la visión que tenemos como seres humanos, con el conocimiento que tenemos en este momento y con lo que venimos teniendo desde el pasado, pero eso no significa que no haya nuevas cosas que nos hagan replantear todos los paradigmas que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Así que bienvenida sea la ciencia, por supuesto, por supuesto. Yo creo que la ciencia va a ser uno de los, creo que es uno de los mejores caminos ahora que podamos tener justamente para asomarnos a una mejor forma de comprender estas cosas, sobre todo a las personas que les ocurre, ¿no? Porque el problema que hemos tenido a través del tiempo es que estas cosas se han demonizado y se han folclorizado. Entonces, era mucho más fácil que te quemen en una hoguera que se tomase en cuenta que quizás tu conciencia y tu nivel de conciencia o tu nivel de percepción no tenía nada que ver ni con el diablo ni con Dios, sino simplemente que tú como persona tienes un nivel de percepción que es un poquito más abierto, por decirlo así. Y afortunadamente la ciencia creo que ahora está cambiando eso, afortunadamente. Claro, yo soy de los que digo que la ciencia lleva un paso muy lento, pero muy firme. De hecho, a día de hoy, que estamos 2000 y pico años pasados de Cristo, ¿vale? Llevamos de lo que es historia humana, llevamos miles y miles de años y a día de prácticamente hoy hemos descubierto, bueno, no hemos descubierto, sí, hemos descubierto la evolución, hemos descubierto, no hemos inventado, hemos descubierto la electricidad, etcétera, etcétera. O sea, han pasado muchísimos años de estudios, de gente, de muchas hipótesis para llegar a día de hoy a tener lo que tenemos, un ordenador, etcétera, etcétera. Cuando, como tú dices, hace 500, sin ir más lejos, 500 años, pues todo esto era inimaginable y el que lo imaginara, pues le quemaban en una hoguera. Claro, totalmente. Tenemos una... Perdón, Aldo. Sí, tenemos una pregunta en el chat de Cristina Escolar y nos dice: tengo una pregunta para Aldo. No sé si podrá contestar. Yo soy sensitiva y siento los entes en la parte izquierda de mi cuerpo. ¿Por qué? Pues, mira, eso... yo, una primera cosa que siempre digo... primero tenemos que evaluar muchísimo el hecho de pensar... a mí particularmente, ¿vale? A mí la palabra sensitivo medium me da mucha cosa, me da muchísima cosa. Yo soy Aldo, o sea, no soy sensitivo ni medium, soy Aldo y con eso tengo bastante. Pero cuando uno siente estas cosas, cuando uno a lo largo de su vida las va sintiendo, siempre es necesario ser muy vigilante con todo esto y siempre ser muy crítico con uno mismo. ¿Por qué? Porque esto es un caramelito envenenado. Muchas veces cuando tenemos determinadas percepciones de determinadas cosas, nuestra propia mente intenta conciliar todo esto e intenta darle una ubicación dentro de lo que somos nosotros. Pero como somos animales de costumbres muchas veces, tendemos a pensar, a parcelar muchas cosas que nos ocurren. Entonces, ¿por qué? Porque así lo concentramos y lo ubicamos. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, conozco mucha gente que dice, no, es que siento que están aquí a la derecha y siempre es ahí en la derecha. Pero en realidad no es tanto que sea así, sino que nuestro cerebro enfoca de esa manera para ubicar y para dar una entidad a algo que no vemos. Intentamos situarlo, ¿para qué? Para que nuestro cerebro no tenga cortocircuitos de decir, ¿dónde está? ¿Sabes? Entonces, yo creo que lo mejor que se puede intentar hacer en este tipo de cosas es naturalizar nuestra percepción
siendo críticos para comprender mejor qué es lo que estamos sintiendo, porque en la medida que naturalizamos para comprender, preguntamos más y las preguntas son mucho más certeras. Y entonces nos damos cuenta que no es tanto que estén aquí, es que nosotros estamos focalizando aquí. Entonces la historia es, yo puedo estar sintiendo aquí, pero ¿por qué? Porque muchas veces la energía se puede sentir, si nuestra conciencia focaliza, si nuestra atención focaliza en un punto, nosotros vamos a creer que está en ese punto. Un ejemplo muy sencillo. Cuando tú ves un punto en el ordenador, te quedas mirándolo fijamente, cierras el ojo y con el ojo cerrado sigues viendo el punto. ¿Por qué? Sí. Porque tu mente ya ha hecho la fijación. Es algo parecido. Pero que no se preocupe, que no se preocupe. Simplemente que se siga preguntando cositas. Pues te paso otra pregunta muy insistente de David de Plano 7. Y a ver, yo creo que ya la has comentado en alguna conferencia. ¿Cuánto supiste que tenías sensibilidad, Aldo, Pues, desde pequeño? Sí, a los 6, 7 años más o menos. 6, 7 años. En casa por estar jugando y de repente ver una pareja de personas que no tenía por qué estar en la habitación de mi madre, una chica y un señor mayor, y es como si les estuviese viendo ahora, ¿sabes? Cuando eres pequeño, la frontera entre entre la imaginación y lo real, o sea, cuando eres muy pequeño, la realidad no es tal cual cuando ya somos adultos. Se junta todo. Y claro, en ese aspecto no tienes miedo, solamente tienes miedo cuando te salta el instinto de darte cuenta que esa gente no estaba allí. Que es lo que me pasó, tuve miedo y afortunadamente mi abuela y mi abuelo me rescataron en ese momento, pero lo pasé muy mal, lo pasé muy mal. Claro, y de ahí viene una pregunta que yo iba a hacerte. Yo, todas las personas que me han comentado que tienen sensibilidad, ¿no? Que pueden ver al otro lado, han sentido miedo o han tenido que aceptar que tienen ese, entre comillas, don, ¿no? Porque hay gente que no lo ve como un don. Yo no lo veo como un don. ¿Eso tuviste que aceptarlo? ¿Te ayudó la familia o cómo fue? Mira, hablando de dones, por ejemplo, yo sí tuve un don, tener la madre que tuve. Eso sí es un don. O sea, porque eso sí es un don, ¿vale? Pero lo que yo tengo no es un don. En mi caso es un estado psicobiológico y es una aptitud. Es una aptitud como nuestra sensibilidad. O sea, siempre digo, nos han vendido el cuento que tenemos 5 sentidos, pero tenemos muchos más. Lo que pasa es que, claro, más, cierto. tenemos que dar ese salto instintivo nosotros mismos, también de darnos cuenta que muchas de las cosas que tenemos son herramientas por pulir, ¿no? Y yo, cuando te ocurren estas cosas, cuando tú sientes que te van pasando estas cosas, inevitablemente el miedo te asalta. ¿Por qué? Porque quieras que no, es algo desconocido. O sea, nadie te enseña esto, nadie te enseña cómo tienes que sentir y cómo tienes que enfrentarte a este tipo de situaciones, ¿no? Lo aprendes a las malas, básicamente. O sea, lo aprendes, te conviertes en tu propio conejillo de indias, te conviertes tú mismo te sientes vulnerable, porque claro, si lo que me pasó a mí, yo de ver esa chica y ese señor en la habitación de mi madre, me sentí completamente vulnerable, porque pensaba que en cualquier momento les podía ver y las otras veces que les veía yo pensaba, cuando los niños me decían, sí, porque hemos visto una película que aparecía la bruja y tal, yo me quedaba callado porque no decía nada, ¿no? Pero yo pensaba, ya, pero es que yo tengo miedo realmente de que se me aparezca alguien así. Y, Claro. y eso te genera cierto tipo de conflicto, en el sentido de que cuando llegas a determinadas edades, empiezas a preguntarte si estás bien de la cabeza, ¿sabes? Y luego también, porque, por ejemplo, en la pubertad, en la adolescencia, tú no quieres ser así. O sea, tú quieres ser un chaval normal, tú quieres enamorarte de una manera normal, no quieres sentirte el rarito, aunque no lo cuentes a nadie, pero por otro lado, claro, perdonadme la palabra, pero llega un momento que te flipas y comienzas a decir cosas que estás viendo, con lo cual tiras piedras a tu propio tejado porque los otros chavales ven y dicen, es que este está un poco loco, o este ve muertos, o cosas así. Y te genera un conflicto que es duro. Y te genera un conflicto por el cual realmente te pones a prueba a ti mismo, ¿no? Te pones a prueba porque lo primero con lo que tienes que luchar no es tanto con la idea de si hay vida o no hay vida más allá, es con tu cordura, es lo primero con lo que tienes que trabajar. Y en realidad, cuando vives esto con un poquito de perspectiva, porque aprendes, ya te digo, por las malas,
te das cuenta que tienes que cuidar muchísimo esto porque las peores trampas en el mundo del misterio están aquí. Sí, en eso seguramente Rocío también tiene mucho que decir, ¿verdad? Sí, desde luego, porque lo que estás diciendo, la verdad que me identifico mucho con ello, ¿no? Yo veo desde que era muy pequeña, yo en principio veía, pero jugaba con 3 niños en mi habitación, que es lo típico, ¿no? De un niño pequeño y tal. Cuando fui creciendo, bueno, te das cuenta de que es algo que no es normal, ¿no? Y te empiezas a asustar. A mí me costó mucho lo que estás diciendo de controlarlo, de no tener miedo, ¿no? Y incluso llegué a decirle a mi madre, porque claro, yo no tenía a nadie que me ayudara a que me dijera qué es lo que me estaba pasando, ni me explicara absolutamente nada, ¿no? Entonces yo llegué a decirle a mi madre que me llevara a un psicólogo, porque yo realmente pensaba que me pasaba algo. Hasta que yo misma dije, bueno, pues lo tengo que afrontar, ¿no? Una vez pues llegó una mujer que me dijo qué es lo que a mí me pasaba. Y pues mira, a ti te pasa esto, ¿no? Y lo tienes que afrontar, así me lo dijo. O lo afrontas por las buenas o lo vas a afrontar por las malas. Y así ha sido. Además que el día que estuvimos en Consuegra, yo hablé con Sol de este tema porque yo sí todavía tengo miedo a la oscuridad. Es que me ha quedado, ¿no? Y a mí, pues ella me ayudó mucho a intentar afrontar aquello, ¿no? Que es el miedo que yo tengo de, por ejemplo, a mí se me aparece, bueno, yo veo un ente y me asusto, ¿no? Ya ahora me asusto menos. Ya lo voy afrontando desde que soy amiga, la verdad Juan me ha ayudado mucho en eso. Y oye, pero sí es verdad que lo pasas muy, muy, muy mal, muy mal. Mira, hay una cosa interesante en todo esto, y cuando has dicho lo de la oscuridad, la oscuridad siempre nos genera ese miedo. ¿Por qué? Porque es lo que no vemos, es lo desconocido. Pero si te sirve de algo, yo una de las cosas que aprendí respecto a la oscuridad, porque también tenía miedo por X cosas que pasaron, me di cuenta tontamente que el miedo a la oscuridad, por ejemplo, entrar a una habitación a oscuras, se pasa sencillamente si tú estiras el brazo y le das al botón. O sea, si tú tomas tu idea de autonomía, que eres tú quien lo estás haciendo. La oscuridad está ahí, vale, pero tú eres quien toma la decisión. Cuando tú te das a ti mismo te das a ti misma esa atribución, aunque estés con las piernas temblando, de que tú eres quien da la atribución de dar en el botón de la luz en el interruptor y se enciende la luz, digamos que te das una herramienta mayor, que es la herramienta de la decisión. ¿Por qué? Claro. Porque muchas veces nos sentimos vulnerables porque pensamos que, claro, ese tipo de realidades pueden aparecer en cualquier momento y tal y cual, y no es así, no debe ser así, no debe ser así. Tú mandas en ti. Tú te das cuenta de que no puedes controlar y al no poder controlarlo yo creo que por ahí se genera ese miedo, ¿no? A lo mejor. Claro. Pero para controlarlo para controlarlo creo que tenemos que, del mismo modo que es como cuando vemos una peli de terror. O sea, decimos, no quiero ver y estamos así. No quiero ver. Pues esto es algo parecido. Eso me pasa. ¿Sabes? Es algo Además, parecido. Lo que habéis hablado antes de la termogénesis, por ejemplo, yo, más que termogénesis, lo que noto es la energía del ente que está ahí. Yo no noto termogénesis, muy pocas veces la he notado, ¿no? Pero sí noto la energía. No sabría cómo explicarte, porque no sé explicarlo, pero sí noto la energía. Es como que el ambiente se espesa mucho y noto una energía distinta a la mía, ¿no? A ver, no sé cómo explicarlo, ¿no? Entonces yo no sé. No, dime. Es un poco lo que decía Sara, ¿no? O sea, hay muchos tipos de... Cada persona es un mundo y cada persona también, según las propias características físicas, de conciencia, qué sé yo, tiene su manera, digamos, de percibir y sobre todo hay personas que pueden tener una mayor aptitud para, por ejemplo, pues lo visual, otros para lo auditivo, depende, ¿no? Pero todo esto lo estoy diciendo en el sentido de llevar a rajatabla que básicamente estamos cuerdos, que somos sensatos, que no estamos flipando y nada de eso, ¿vale? Si lo vemos desde este punto de vista, cada persona, pues es como cuando dicen cada maestrillo tiene su librillo, ¿sabes? Sí, eso es. Claro. Eso yo, viene, por ejemplo, lo que noto es que a mí, como si me estuvieran observando. Y el sitio que me están observando cuando yo sé dónde está. El cambio de temperatura, por ejemplo, dependiendo del sitio, o bien es muy caliente o bien es muy frío. Pero sobre todo,
noto que me están observando. Y es que no me equivoco cuando me están observando. Entonces me lleva la mirada me lleva hacia donde me están observando. Entonces te puedo decir si es un hombre, si es una mujer, si es un niño, pero lo noto por la forma de mirarme. No sé cómo decirte, por la Claro, forma de mirarme. quizás lo que perciben es la vibración. Claro. Es como cuando, es otro ejemplo tonto, ¿no? Cuando estamos en el bus, muchas veces no vemos a quien está al lado, pero notamos que hay alguien. ¿Por qué? Porque notamos esa sensación, o no os ha pasado nunca de repente de estar sentados en el bus y decir, parece que me están mirando, y de repente volteas y hay alguien que te está mirando así. Sí, sí. Eso lo hemos percibido todos, yo Claro, creo. claro, pero por eso, porque o sea, por eso os digo que nos han vendido el cuento que tenemos 5 sentidos solamente, porque es mucho más fácil. Pero nuestro cuerpo en sí, todo nuestro cuerpo es una gran antena, ¿no? Nuestra conciencia, los paquetes de información que recibimos, el cuerpo es una antena integral que percibe de muchas maneras, ¿no? Entonces, bienvenido sea.
voy a correr para atrás. Y me llevé una cara.